Buenas noches. Catalina Huanca, una noble indígena cuya inmensa fortuna y actos de caridad dieron origen a persistentes leyendas sobre tesoros ocultos en el Perú, específicamente entre la ruta de Huancayo y Lima. El tradicionalista Ricardo Palma fue el primero que habló de las riquezas incalculables. Investigaciones identifican su verdadera identidad como Teresa Apo Alaya. Hoy veremos el misterio más allá del oro enterrado y su legado, y su papel estratégico durante la época colonial. Así que vamos al misterio. Buenas noches y bienvenidos al episodio número 220 de este su programa de misterio, Cruda Realidad. Los tesoros de Catalina Huanca. Hoy día vamos a ver el misterio de su historia prácticamente, la leyenda y la realidad. Así que esta historia conecta con las raíces culturales e inca, explorando la figura de Catalina Huanca y la inmensa riqueza que representaba. Para muchos autores que han tratado el tema, destacando don Ricardo Palma, quien elevó la historia a los límites de la leyenda en sus tradiciones peruanas. ¿Quién fue Catalina Huanca? Bueno, fue una figura mítica, pues. Catalina Huanca fue una cacique que gobernó con mano firme y corazón noble, y su influencia se extendió por las actuales ciudades de Huancayo, Concepción, Chupaca, Jauja, durante las primeras décadas del siglo XVIII. Según la visión de Ricardo Palma, describe una poderosa mujer indígena que ingresaba a Lima desde la Sierra Central, llegaba acompañada con no más de 300 siervos y 40 sémilas cargadas de oro y plata que repartía a los más humildes. Antes de seguir ahondando, vamos a ver el siguiente video, que resume en algo lo que vamos a ver. Vamos a desentrañar la leyenda de Catalina Huanca y su tesoro, una historia de una riqueza casi increíble. Así la describió el escritor Ricardo Palma, dándole esa aura mítica en el siglo XVIII. Se decía que era increíblemente caritativa, ayudando a los pobres y construyendo iglesias con su fortuna. El origen era un misterio, pero una anécdota nos da una pista, y es espectacular. Imaginen, un cura necesitaba recibir al arzobispo, pero no tenía ni un centavo para la ocasión. De pronto, su sacristán le hizo una oferta increíble. Le conseguiría toda la plata que necesitara. El cura aceptó, y con los ojos vendados lo llevaron en un viaje totalmente desorientador y secreto. Cuando le quitaron la venda, ¡wow! Era un tesoro capaz de enloquecer a cualquiera. Después del fiestón para el arzobispo, el cura se volvió paranoico y el sacristán desapareció. Su confesión final desató la leyenda y con ella una verdadera fiebre del oro. Por décadas, aventureros y hasta presidentes lo buscaron, pero todos, absolutamente todos, fracasaron. Pero a ver, ¿qué tanto de este mito es real? Aquí es donde la historia se pone interesante. Los documentos apuntan a una mujer de carne y hueso, Teresa Apo Alaya, una poderosa cacica. Y aquí está la clave: su riqueza no venía de un tesoro oculto, sino de astutos negocios familiares. La familia Apo Alaya construyó un verdadero imperio con tierras, ganado e influencia política. Para que tengan una idea de su poder real, solo una de sus haciendas tenía 23,000 ovejas. Teresa rompió con la tradición y con alianzas estratégicas llegó a gobernar todo el Valle del Mantaro. Ok, si era Teresa, ¿de dónde sale Catalina Huanca? Parece que hay dos razones muy estratégicas. Era una forma de hacer negocios discretamente y a la vez una muestra de su fe personal. O sea, la leyenda mezcló el poder real de los Apo Alaya con cuentos fantásticos de tesoros. Así, la historia de una poderosa mujer indígena se transformó en una increíble leyenda de oro perdido. Vamos a desentrañar la leyenda de Catalina Huanca y su tesoro, una historia... Ahora sí. Filantropía versus
caridad. Un momentito que no he puesto hoy día el episodio que es. Oh, qué pena, qué pena. Un segundito porque esto se tiene que grabar, así que tenemos que actualizar el tesoro. El tesoro, ¿ves? Listo, ahora sí. La riqueza que traía no era para beneficio personal, sino que repartía a los más pobres en el trayecto. Mucha gente la esperaba durante semanas y ella no tenía un horario específico donde pasara. Simplemente podía ser en la mañana, en la tarde, hasta en la noche. Pero la gente se daba cuenta cuando venía porque si venía en la noche, las antorchas se veían de kilómetros de distancia. Pero si venía en el día, era el temblor de las macémilas y de la gente que pasaba, que formaba barullo. También realizaba importantes donaciones para construcción de iglesias y hospitales. La fiebre de este tesoro, la historia que desató la pasión de muchos buscadores de tesoro, radica de que tanto Catalina como su familia no tenía herederos y varias personas después de su muerte se dedicaron toda su vida a buscar las riquezas que supuestamente enterró entre la ruta Huancayo-Lima. Y hasta hoy mucha gente sigue buscando ese tesoro. ¿Y por qué? Bueno, tiene unas raíces guerreras. Catalina descendía de los huancas, una cultura guerrera famosa por sus sangrientas batallas contra el imperio inca, que buscaba someterlos y que les costó mucho someterlos. Y era considerada la última legendaria princesa de este pueblo rebelde, ¿no? El origen familiar y bautismo. Su nombre original era Doña Catalina de Apo Alaya, hija del gran cacique Otto Apolaya. Fue apadrinada por el propio Francisco Pizarro, quien lo hizo por conveniencia tras la caída de Atahualpa. Lógico. Pero también se le consideraba como una princesa sin reino. A pesar de su linaje, fue descrita como una mujer de gran sencillez y aprecio por los más necesitados. Su sola presencia causaba admiración tanto en la población indígena como en la española. Y ahí viene el secreto de la riqueza. Catalina realizaba constantes viajes a la capital con cargamento de metales preciosos para traer mercadería para sus enormes cantidades de animales y haciendas que tenía. Jamás reveló la procedencia de dicho oro y plata, alimentando la leyenda del tesoro más grande de la estirpe Inca Huanca, que probablemente haya sido es la hipótesis de los tesoros que venían como pago del rescate de Atahualpa y que debido a que ejecutaron al mandatario, nunca llegó y fue a parar a las manos de la familia Apo Alaya. Ahora vamos a pasar a lo que se dijo antes en el video, la leyenda del pueblo de San Jerónimo. No estamos hablando del que está en Santa Eulalia, estamos hablando del que está en Jauja. En 1642, un humilde cura de San Jerónimo estaba afligido por no tener recursos para recibir al arzobispo don Pedro Villagómez, que llegaba a los lugares. El cura era un hombre estrictamente dedicado al evangelio y no cobraba ni diezmos ni entierros, por lo que siempre estaba muy escaso de dinero. Así que introspectivamente, en una noche donde lo encontró el cura, recibe la ayuda del sacristán, un viejo sacristán de aspecto miserable que ofreció ayudar al cura que estaba muy desesperado. Pero le pidió que se dejara vendar los ojos para llevarlo a un lugar donde encontraría todo el dinero, la plata necesaria para ese agasajo que estaba pensando. No le quedaba más al cura que aceptar el reto, ¿no? O sea, aceptar que lo venden. Así que entre idas y venidas, este sacristán lo trató de marear, pero lo que el cura sí puede haber estimado es que no era un lugar muy lejos, se trataba del mismo pueblo, o sea, está en Jauja y por ahí comienzan los rumores, ¿no? Entonces, tras caminar a ciegas por el pueblo, bajando, subiendo, descendiendo,
llegaron a una galería subterránea. ¿Y por qué? Porque el cura dice haber bajado escaleras y después se le descubre los ojos y el cura vio toda clase de ídolos de oro sobre andamios de plata, barras de metal relucientes esparcidas por el suelo, un verdadero tesoro que se le cayeron los ojos. Y el sacristán le dijo: señor, puede coger lo que usted quiera, y con eso le va a dar ese agasajo que quiere el arzobispo, ¿no? Entonces, wow, ni tonto ni perezoso, agarró todo lo que pudo cargar, porque no había llevado ni una bolsa, y con eso, obviamente, hizo el agasajo de la vida, ¿no? O sea, el cura utilizó todo ese tesoro para hacer un fastuoso homenaje al arzobispo, que maravilló a todos, que incluyeron juglares, de todo, músicos. En realidad se despilfarró mucho. Sin embargo, tras el evento, el cura cayó en una enorme melancolía, ya que el sacristán había desaparecido y como si la tierra se lo hubiera tragado. Y cuando la gente, los católicos, comenzaron a preguntarle al cura cómo había hecho si él no cobraba, él lo que hacía es cerrar la puerta a la iglesia y hundirse más y más en la depresión. Se deprimió tanto que el cura llegó a creer que el sacristán era el demonio y el oro un regalo del infierno, y antes de morir dejó una declaración en el archivo de los frailes de Ocopa sobre los tesoros que le fueron mostrados. Esa misma declaración fue la que llegó a algunos allegados al presidente Luis Sánchez Cerro, quien en 1930, siendo el presidente del Perú, ordenó excavaciones oficiales en el Cerro San Bartolomé, en varios puntos de Jauja. Él buscaba que si entregaba, había sacado un decreto que si se encontraba ese tesoro era patrimonio del Estado, y con eso buscaba aliviar el déficit fiscal del país mediante los hallazgos incaicos y huancas de Catalina. Entonces, ahí comienza también el tema de la maldición de Catalina. Sánchez Cerros, después de pronunciar esas palabras, unas semanas después, es asesinado antes de que reanudaran las excavaciones. Entonces, su sucesor fue el general Óscar R. Benavides, que detuvo de inmediato las excavaciones diciendo: yo no quiero morir asesinado. Y con eso se desapareció del punto de vista del Estado para buscar el tesoro. Pero en realidad esto solamente fue el inicio de un montón de buscadores de tesoros que hasta hoy están tratando de buscar el tesoro de Catalina Huanca. La verdadera historia de Teresa Apolaya ha sido gracias a la investigación de Aquilino Castro Vázquez. Él es el que investiga la familia y puede dar con la verdadera identidad. Ella se llamaba realmente no Catalinas, era Teresa Apolaya. Los Apolayas fueron una de las castas más influyentes y ricas de la Sierra Central peruana durante la colonia. Ellos contaban con muchas, que probablemente fue la heredera, Huanca, ella era Huanca, y fue la heredera de muchas tierras de estos indios. Y la familia contribuyó también a expandir esta riqueza, haciendo mucho intercambio. Ahí también se le recuerda como el poder de la mujer. Teresa rompió la tradición patriarcal al hacerse de las tierras de su padre cuando él fallece, aprovechando un vacío de poder. Pero había un hermanastro que quería su cabeza. Sin embargo, Catalina dominó las tres parcialidades más importantes de la nación huanca durante 4 décadas. Y entonces la pregunta es: ¿por qué el seudónimo de Catalina? Bueno, según las investigaciones de Aquilino Castro, se cree que usaba el nombre de Catalina en sus viajes, específicamente para Lima, para proteger su identidad de su hermano,
quien trató de matarla en 2 ocasiones, mediante, entre comillas, asaltos, ¿no? También lo hacía por devoción a su protectora Santa Catalina de Siena. La fortuna real de Catalina Huanca, más allá del oro legendario, su riqueza real consistía en las 5 haciendas con un terreno aproximado, latifundio obviamente, de más o menos 105.000 hectáreas. En ellas estaban 23.000 ovejas, contaba con más de 100 trapiches y más de 500 molinos, lo cual lo hacía una corporación agrícola, ¿no? Donó gran parte de esa fortuna documentada en los indígenas de la zona entre los años 1712 y 1717, levantando bastante la región de Huancayo y aledaños. El legado del nombre Apo Alayas, el apellido proviene de la alianza en 1470 entre el jefe Huanca Sinchi Cangalaya y el inca Tupac Yupanqui. El inca le concedió el título de Apu, poderoso señor, transformando el apellido a Apu Alaya, pero después se cambiaría a Apo Alaya, ¿no? Juntándolo. En definitiva, Catalina Huanca no es solo una historia de tesoros escondidos que inspiró a buscadores y presidentes, y que aún inspira a algunos curiosos que quieren encontrar los tesoros, sino es el testimonio de la existencia de una nobleza indígena y poderosa, con una líder mujer que supo navegar la transición entre el mundo incaico y el mundo español. Y con eso concluimos que el misterio del tesoro de Catalina Huanca nunca se ha encontrado y que todavía espera que algún día alguien lo encuentre, porque definitivamente era tan fastuoso, según el cura y según los que lo llegaron a conocer, que el día que se descubra definitivamente lo vamos a hacer. Buenas noches.